Tecnológica y Social en Salud y Dolor de la UMA ha sido el encargado de introducir este programa formativo en una conferencia en la que ha propuesto un acercamiento a esta dolencia de manera global. Pues vivir con dolor es una experiencia que va más allá de lo puramente biológico, que en cierta manera tiene su importancia. Cuando nos referimos a vivir con dolor desde el punto de vista biológico, nos referimos a cómo un paciente siente el dolor, con qué intensidad, con qué frecuencia, y eso obviamente es un punto muy importante del dolor, pero no es que nos olvidemos, pero a veces no ponemos el acento en lo que son todas las emociones y los pensamientos que llevan asociados vivir con dolor. ¿A qué pensamientos y a qué emociones nos referimos? Pues cómo afecta ese dolor en la vida diaria de esa persona. ¿Qué actividades le limita ese dolor a esa persona? ¿Qué emociones le despierta? Si le despierta emociones de ansiedad, de tristeza, de miedo al movimiento, que trataremos mucho en este curso como llamada kinesiofobia. También cómo afecta a su esfera social, es decir, cómo impacta el dolor en la relación con familiares, con amigos, con entorno laboral. Por tanto, yo creo que el sello que tiene este curso de verano sobre el manejo del dolor, como no cabía otra posibilidad, es enfocarlo de una forma global. Es decir, que no solo el dolor va a afectar a la esfera biológica de la persona que lo sufre, sino va a afectar a la esfera psicológica, a la esfera social, ya que son las tres grandes esferas que definen el modelo de atención al dolor hoy día a la persona que sufre dolor crónico. Bueno, acabas de nombrar un concepto que es incomprendidos, ¿no? Yo ese concepto lo uno mucho con no terminan de ser escuchados, ¿eh? Y en este curso vamos a estar muy balanceados, no vamos a decir que nunca se hace, pero sí que es verdad que uno de los puntos fundamentales a las personas que conviven con dolor crónico es lo que llamamos la escucha activa, es decir, escuchar a una persona cómo verbaliza, a veces incluso cómo verbaliza, porque hay personas con dolor que no terminan de verbalizar su dolor y lo que se les nota el dolor es en la expresión facial, por ejemplo, ¿no? O cómo afecta el dolor. Pero esa escucha activa no solo es importante para que la persona se sienta entendida, sino que es el primer paso a nivel terapéutico que entendemos hoy día para, vamos a decir, el alivio del dolor. Es decir, la simple escucha activa ya es analgésica, basada en estudios científicos, para una persona con dolor empiece a poder manejarlo, simplemente la escucha. Por tanto, me gusta el concepto de incomprendida. Primer paso es escuchar y validar. Es otro concepto que vamos a utilizar mucho en el curso. Validar significa que partamos de que todo dolor es real, independientemente de que los clínicos conozcamos o no la causa, pero todo dolor que tiene una persona es real, lo vamos a validar, lo vamos a empatizar, porque sería el primer punto, el primer paso de todo el programa terapéutico para llegar a buen éxito. Bueno, pues en la primera ponencia vamos a hacer un recorrido de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. ¿Por qué digo esto? Porque partiendo del modelo biomédico, que es el que ha gobernado no solo el mundo del dolor, sino el mundo de la salud durante los últimos 50 años, siempre hemos buscado como causa de dolor una causa tisular, es decir, una causa en el tejido. En este caso, en una articulación, en un músculo, hemos buscado siempre una lesión. Y eso ha estado genial porque nos ha permitido identificar muchos dolores. Pero con el paso de los años, en las últimas décadas, vemos que no todos los dolores tienen una causa tisular o en el aparato locomotor. Desde el descubrimiento de la neuromatrix del dolor, vemos que hay dolores sin causa tisular justificada que el paciente está sufriendo. Bien porque han empezado con una lesión, con un dolor de rodilla, con un dolor lumbar, con un dolor cervical, pero a veces incluso no hay un daño agudo que sea el punto de comienzo de ese dolor y, sin embargo, la persona sufre dolor en el aparato locomotor. Por tanto, las causas son múltiples y lo vamos a ver en una de las presentaciones. Pueden haber 10, 12 subesferas que expliquen cuál es la causa de dolor del paciente, y habrá pacientes que sean atendidos desde el punto de vista más biológico, pero habrá pacientes que tengan que ser atendidos desde un punto de vista más social, más cultural. Es decir, el dolor es tremendamente complejo. Cuando digo complejo, no solo a nivel de dificultad, sino a nivel de multifactorialidad de causas que pueden provocar dolor. Por tanto, el punto clave será, como decíamos en la intervención anterior, primero la escucha activa, validar el dolor del paciente, intentar identificar las posibles causas, porque no siempre estarán en el tejido, que puede estar, sino puede estar en otros sitios. Y esos sitios, una vez identificados, tendremos que abordar. Además, también ha comenzado el curso sobre incendios forestales, que ha contado este primer día con la ponencia de Javier Martos, informático y experto en cartografía digital y teledetección, que ha centrado su exposición en los incendios en la serranía de Ronda. Y comprobar con datos y visualmente a través de mapas, porque yo me dedico a temas de cartografía, que prácticamente el 82% de los incendios se generan en el fondo montañoso de la Costa del Sol. Entonces eso responde a unas dinámicas que ha seguido la zona, la Costa del Sol, ¿no? A partir de la irrupción del turismo,
a consecuencia de que se abandonan los usos tradicionales en el monte y empieza a crecer la masa forestal. Y eso, en el contexto en que estamos, de mayores temperaturas, cambio de régimen de lluvia, pues genera grandes incendios forestales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que esa es la visión general, pues repaso algunos incendios singulares que ha habido en la montaña. A partir del el primero que estableció un récord a nivel andaluz en 1966, pero luego otros que son singulares porque causaron muertos, como por ejemplo el de Monte Prieto, o otros que afectaron, como el de 1991, a la sierra, el oriente de la Sierra Bermeja y la Sierra de Toló, que ya está dentro del Parque Nacional. Y bueno, pues ya luego los más recientes, como el de Albujata de 2012, el de Sierra Bermeja de 2021, el año pasado. Y entonces, viendo estos incendios singulares, pues vemos un cambio de tendencia y un cambio de dinámica en lo que son los incendios. Son incendios más extremos, no solo calcinan más extensión, se ha naturalizado que sean incendios muy grandes, sino que las consecuencias sobre el territorio son más dramáticas. Entonces eso nos hace que a partir de 2021, porque por mucho que estemos en 2023, estamos en la campaña 2021 todavía, porque se han encaminado los incendios de invierno con los de verano desde 2021, pues hace que tengamos que plantear un cambio de paradigma. Tenemos que mirar a la montaña y a los incendios forestales de otra forma distinta. Y bueno, eso es más o menos, termino con unas conclusiones, ¿no? En primer lugar, lo que hay que plantearse es cómo miramos a la montaña que queremos gestionar, ¿no? Estamos hablando de que el 82% se produce en las zonas en las montañas del fondo montañoso de la Costa del Sol. Ahí no hay usos forestales, pero sin embargo hay una necesidad de gestionar esa masa forestal, porque lo que estamos comprobando es que la no gestión genera incendios extremos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que determinar es qué usos queremos para esas montañas, ¿no? ¿Y qué usos queremos? Pues usos paisajísticos, lógicamente, usos ecosistémicos, ¿no? Servicios ecosistémicos y uso turístico, por así decirlo, ¿no? A partir de ahí, comprender que si la gestión forestal con actividad privada independiente no es rentable, alguien tiene que suplir esa gestión forestal. Y entonces, bueno, pues tendrá que ser la administración, tendrá que ser pues estas urbanizaciones de alto standing, pues aportar dinero porque pretendan tener ese paisaje detrás. Hay que buscar la fórmula, pero lo que yo planteo es que tiene que ser una fórmula de consenso donde sentemos a todo el mundo en torno a una mesa, que sentemos a la administración, o sea, a los gestores, que sentemos a la sociedad civil, que sentemos a los representantes políticos y que sentemos a la ciencia también, ¿no? Porque la ciencia, y en esto también insisto, lo del cambio de paradigma, plantea que hay cosas que se han hecho por sistema desde siempre de una determinada forma a nivel de gestión y a nivel de la administración, y sin embargo en este nuevo escenario hay que plantearlas de otra forma. Y bueno, entre todo, yo lo que planteo es que tengamos que sentarnos con una mentalidad abierta y que entre todos pues encontremos la solución, que no se encuentre de una forma sectorial, sino intersectorial. El 100%, o sea, te he dicho antes que el 82% en el marco de la Serranía de Ronda ocurren en la Costa del Sol. El 100% son de origen antrópico, es decir, el 100% son evitables. Por negligencia hay un porcentaje bastante alto, creo que recordar que era en torno al 40% intencionados, en torno al 30 y pico % negligencia, otro tanto por ciento otras causas, pero el 100% tienen origen antrópico, es decir, no hay incendios naturales. Al contrario de que, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el Levante este año o lo que está ocurriendo en Canadá. En Canadá, a consecuencia del cambio climático, la atmósfera está mucho más seca y se han generado más de 50 y pico incendios en porcentaje a causa de tormentas de rayos eléctricos. Hace poco tuvimos una muy intensa en la zona de la Alpujarra, y los incendios de 2023 en la zona de Levante son en un 95% por